¿Qué pasaría si las decisiones más pequeñas pudieran transformar la vida de miles de personas? Esa es, en cierto modo, la pregunta que resume la trayectoria de Sergio Peláez. Porque fueron las pequeñas elecciones las que lo llevaron por el camino de las ciencias del comportamiento, hasta llegar a la estrategia VP corporativa y ciencias del comportamiento de Bancolombia. Desde allí, trabaja día a día para ayudar a miles de personas a alcanzar su bienestar. Es curioso cómo el camino de uno tiene el poder de influir en el de tantos otros. Hoy, The Behavioral Way of Sergio Peláez. Muy bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Gonza. Feliz de estar aquí contigo, que nos visites otra vez en Medellín. Siempre es un placer tenerte por acá. Así que ya creo que estás a punto de tener la ciudadanía paisa, así que muy bien. Es un lujo estar aquí con vosotros y tenerte aquí con nosotros. Y me gustaría empezar con una pregunta que no es muy fácil. Y es, ¿quién es Sergio Peláez? Es muy difícil. Siempre que uno escucha que a alguien le hacen esa pregunta, uno dice, bueno, ¿yo cómo la respondería? A mí me gusta más responderla como no desde los cargos, sino de cosas que como que yo le doy importancia. Entonces, por ejemplo, creo que una palabra que a mí me gusta definirme es curiosidad. Yo siempre me gusta como estar preguntándome, bueno, como qué más hay, qué más puedo aprender, esto cómo se puede hacer de una manera diferente. Siempre estar buscando ideas de pronto con los lugares menos tradicionales, o sea, no en mi campo tradicional, sino como en otros campos, no en la industria en la que yo trabajo, sino como otras industrias. Entonces, yo creo, y pues bromeaba contigo esta semana, a mí la palabra polinizador me define, o sea, yo soy como un networker. Tú decías que siempre estoy como conectando gente, ideas, y yo creo que sí, yo creo que esa palabra a mí me gusta, yo creo que soy como ese networker, como ese conector, como ese intermediario de ideas, de personas, de disciplinas. Entonces siempre me he considerado como un puente entre personas, entre saberes. Entonces yo creo que esa palabra curiosidad, puente, creo que los que me conocen pueden dar fe, pues como que sí es algo que me gusta hacer y que lo hago como todo el tiempo. Y tal vez yo creo que la otra palabra que me gusta pues como para definirme o para explicar quién soy, yo creo que es como la sencillez. O sea, me gusta tratar bien a las personas. Me parece que eso es una medida como de éxito en la vida. O sea, como que tú te vayas a la cama y sientas que te hiciste bien por alguien, o sea, y que trataste bien a alguien y que como que nadie pueda como decir que tú en algún momento fuiste o grosero o fuiste arrogante. Entonces, yo creo que, y tal vez juntando como las dos cosas, como la humildad intelectual, o sea, me gusta mucho el mundo de las ideas, del conocimiento, pero al mismo tiempo como ser alguien de carne y hueso y que trata bien a las personas y que le gusta ayudar a las personas. Yo creo que eso es algo que con lo que yo disfruto, es saber que se terminó el día y yo le pude ayudar a alguien con algo, o sea, que le compartí una idea que le sirvió, o le hice un favor, o lo conecté con una persona. Entonces, yo diría que es esas dos, como en esos dos mundos, pues me mueve el del mundo de la curiosidad, el mundo como de la ayuda y el servicio a los demás. Yo creo que así sencillo para no complicarlo mucho. Yo creo que es algo que muchas personas que se dedican a las ciencias del comportamiento comparten, esta necesidad de ayudar a los demás. Tiene sentido, ¿no? Pero en tu caso, ¿de dónde nace? ¿Cuándo fue? Como tú dirías, biología y contexto, o sea, genética y contexto. Yo creo que si yo rastreo como en mi familia, encuentro las dos cosas. Yo creo que hay personas que a mí me han influenciado mucho, o sea, digamos, empezando por mi abuelo. Digamos que mi abuelo era el mejor ejemplo de lo que yo te acabo de decir, o sea, era muy intelectual. Tú ibas a la casa de él y era una biblioteca espectacular, pues libros por todas partes, música clásica, cine. eh, Viajó poco, pero sabía más de países que todo el mundo de lo que leía y lo que veía. Eh, pero una persona completamente, digamos, orientada hacia el servicio, una vocación de servir a los que menos tenían, a su familia, a sus amigos. Entonces, yo creo que eso está pues en la sangre y en el ejemplo y en lo que yo veía. Yo pasaba pues muchos días mis padres iban de viaje, yo pasaba muchos días en las casas de mis abuelos y eso era lo que yo veía. Entonces yo creo que ahí está como la semilla de todo, pero si yo miro en mi casa es lo mismo. O sea, si yo, digamos, mi padre es lo mismo, es como
también tú vas a la casa y es lleno de libros y de música y de documentales y digamos que vive la vida muy desde la pasión por el conocimiento, los viajes, o sea, es como un explorador, digamos, en el mundo contemporáneo. Eh, y si ves mi mamá, es ese lado del cuidado, de la buena anfitriona, de que llegas y te ofrece galletitas calientes y postres y no sabe cómo atenderte y digamos que es el centro como en la familia siempre pues donde se organizan las reuniones. Entonces, honestamente yo creo que hay mucho como de genética, ¿cierto? Pero también, digamos, es donde la vida pues lo ha llevado a uno, los roles que he tenido en el trabajo, las personas que he conocido, eh, digamos, yo me he movido mucho en el trabajo, o sea, no me he quedado quieto en un área, sino que me he movido mucho, o sea, he estado en muchos temas, cada 2 o 3 años me toca cambiar, me toca reinventarme. Y eso yo creo que lo obliga a uno a ser siempre un aprendiz y no llegar, pues, a reconocer que tienes que partir otra vez de cero y volver a aprender, pero que también te das cuenta que lo más valioso que tienes es como la red de las personas con las que tú trabajas, con las personas que están afuera, que ese es como el activo más importante que tú tienes para tú poder apoyarte en alguien, para poder aprender. Entonces yo creo que es un poco eso, como de ese ejemplo familiar, pero también como el vivir como en ese constante reaprender y reinventarse, que pues si tú no creas como ese capital social, relacional, pues te queda muy difícil no verte. O sea, en cambio, si tú estás arrancando y estás arrancando solo en cualquier reto, porque normalmente los trabajos que he tenido, mucha buena parte del tiempo, no tengo equipos muy grandes, equipos pequeños o muchas veces incluso solo. O sea, es como este reto y hágale, ¿cierto? Y sin mucha, pero me ha favorecido como poder tener una buena red de amigos y de conocidos y de colegas que creen en uno y que se montan en los retos. Entonces yo creo que poco de haberme forzado como a vivir en esos extremos del reinventarse y de estar pues arrancando, pero también ese ejemplo familiar, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y cómo conectas el ejemplo familiar, tu abuelo, tu padre, tu madre, con ese continuo reinventarse? ¿Crees que hay alguna conexión? ¿Crees que te viene de ahí también esa necesidad? Sí, pero yo te diría que un poco contraintuitiva la cosa, porque digamos que eh, la educación que yo he recibido esta ha sido muy de baja versión al riesgo. Claro. O sea, digamos que mi padre en la industria de seguros en la familia en general, pues no ha sido una familia de emprendedores, digamos, ha sido una familia más bien poco aversa al riesgo, ¿cierto? Como vive la vida como con cautela. Eh, entonces yo creo que siempre he tratado como de desafiar eso, ¿cierto? Como que llegó un punto donde dije, no quiero irme por la segura siempre. Claro. Esa es como la fácil y es como el default hablando de comportamiento, pero ha sido como un poco la manera como de revelarme, ¿cierto? De como esa pequeña revolución interna de decir, no, yo quiero correr un poquito más de riesgo y quiero no solo tener un cargo, no solo estar en un tema, no solo saber de algo, sino como que quiero probarme que puedo siempre estar como corriendo un poco el límite de lo que sé y de lo que hago. Entonces, si yo miro como la carrera que he tenido y los retos que he abordado, suena como si fuera eh, muy emprendedor, o sea, digamos, intraemprendedor, Sí, pero sí como siempre emprendiendo y siempre como corriendo un poco el límite. Entonces digamos que es bien diferente a la educación, pues o al ejemplo que tuve de ir un poco más por lo seguro. Entonces yo creo que esta ha sido como poco esa manera de rebelarse y desafiar ese status quo. Entonces, esa es la manera como de poder uno construir sobre lo aprendido, pero no quedarse con eso, sino como llevarlo un paso más allá. ¿y cómo afectó esto a la relación con tus padres? ¿De alguna manera positivo, negativo? ¿Te entendían? No, yo creo que muy positivo, porque fue, digamos que no fue nunca pues como algo desafiante, ¿cierto? Algo de enfrentamiento, sino por el contrario, o sea, siempre lo que he tenido pues es apoyo
y digamos, son, digamos, se sienten orgullosos como de lo logrado, de lo que he aprendido, de los reconocimientos que he tenido, de dónde he llegado. Entonces, digamos que siempre ha sido, por el contrario, lo único que he recibido pues es como comprensión y apoyo, ¿cierto? Entonces, ha sido grandes como coequiperos pues como en todo ese caminar. Y ese camino de cambio, como no puede ser de otra manera, llegaste a las ciencias del comportamiento, a las ciencias del cambio, digamos. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a ellas y qué te enamoró de las mismas? Y si hubo algún momento que fue así clave, ¿cuál fue ese momento? Pues mira, yo siempre he tenido como inquietudes por las humanidades. O sea, yo estudié una carrera pues de ingeniería, en negocios, trabajando siempre pues como en la industria financiera. Pero probablemente por ese legado que te decía, de seguro de mi abuelo, o algo que había dentro, pues siempre me llamaron la atención las humanidades. O sea, la filosofía, la historia, la psicología, la economía. Y siempre me sentía como en deuda. Yo siempre me hacía falta como eso, ¿cierto? Y en la universidad a uno no le enseñaban estas materias en ese momento, puede que ahora eso cambia, pero en ese momento no. Entonces, siempre yo buscaba como por mi cuenta aprender, ¿cierto? Y digamos, leyendo, o por ejemplo, cuando estudié economía política, fue un poco eso, no es, digamos, lo que yo buscaba era como ampliar el conocimiento y no solamente negocios, sino ir más allá. Entonces, digamos que siempre como con esa semilla de, me hace falta algo más, quiero aprender de otras cosas, me gusta los negocios, pero también me gustan las humanidades. Entonces, yo creo que eso siempre estaba ahí, es como ese germencito, ¿cierto? Pero digamos que lo hacía como por los laditos, en los ratos libres. Yo creía que, digamos, no era compatible como con el tema de los negocios, digamos, y el paradigma que a mí me tocó vivir negocios es muy distinto al de ahora y como que por un lado estaba lo económico, lo racional, los negocios, y por otro lado lo social, lo humanista. Entonces yo me sentía un poco como dividido, como que me gusta esto, pero no lo puedo incorporar mucho al trabajo porque el trabajo es más sobre esto, sobre los números, sobre la razón. Entonces eso pero yo creo que esos impulsos que uno tiene, eso nunca uno lo abandona y llega algún momento donde eso se detona y siempre ha estado pues ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que pasaron un par de cosas. Uno, un amigo que tenemos común, Carlos Raúl, que tú lo conoces muy bien, pues tuve la posibilidad de trabajar con él hace más o menos unos 10 años. eh, y cuando él llegó pues a Bancolombia en ese momento hizo una propuesta pues muy disruptiva, ¿cierto? De humanizar la banca, y de tener un modelo de negocios más humanista, ¿cierto? Poniendo a las personas más en el centro. Y en ese momento, digamos que se empezaron a hablar de cosas que no se hablaban anteriormente, cosas muy, digamos, más humanistas, ¿cierto? El lenguaje, los comportamientos, las emociones, entonces, cosas que, digamos, antes en la vaca y en ese mundo, ni en Bancolombia ni en otras partes se hablaba pues mucho. Entonces yo creo que llegó y con una propuesta pues muy disruptiva y dije, esto era lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Yo en ese momento sentí como que todo encajó, o sea, como que los puntos se conectaron y dije, ok, esto que a mí me gusta, esto que he aprendido, yo creo que esto tiene vigencia entonces como que sentí que las piezas se encajaron y eso me animó a aprender más y a conocer más entonces, a leer cosas distintas relacionadas con el tema. Y yo dije, bueno, no, quiero saber más del comportamiento, o sea, quiero volver a estudiar algo, eh, y, y algo afín a las humanidades, ¿cierto? Entonces, claro, en ese momento, pues, uno mira diferentes cosas, que si psicología, que si sociología, que si filosofía, que no sé qué. Pasa uno como por varias partes. Yo no tenía ni idea que era la ciencia del comportamiento. Yo sabía que era la psicología, pero pensé que la psicología era algo clínico, era para uno, era algo para asesorar a las personas con sus problemas o con su vocación o no sé qué, eh, más como de consultorio, no pensaba pues que tenía como mucha aplicación en el campo organizacional. Entonces, como que estuve viendo diferentes opciones y digamos que un día, tal vez por accidente, pues me llegó el libro de Kahneman de Pensar rápido, pensar ¿Te lento. acuerdas cómo no? Yo creo que estaba caminando y oyendo un podcast, que tú sabes que me encantan los podcasts, y el podcast hablaba, me gustó el nombre, me atrapó como el nombre, esto está chévere.
Me lo compré en Kindle, entonces no sabía que era tan largo. Yo creo que si lo hubiera visto físico no lo hubiera leído porque eso es así. Pero me atrapó, o sea, me atrapó y dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto, digamos, que pone a tambalear todo lo que uno había pensado hasta ese momento sobre las decisiones y la razón? Y vi pues que, que me retaba todo eso que yo había aprendido, digamos, en la vida de negocios, en la vida como ingeniero, entonces, en la economía. Entonces, la verdad pues fue como un rayo, como que te parte en dos ese libro. Y dije, bueno, ¿y esto dónde se estudia? O sea, yo quiero saber más de esto. Y me acuerdo que estaba pues como mirando opciones y con un amigo que también tenemos en común, Gabriel González, pues del banco, estaban las mismas y entonces nos intercambiamos ideas y dije, no, mira esto que hay en el ESI, qué tan bacano y lo, y me metí y dije, no, pues esto es, o sea, entonces, en ese momento pues era todavía algo inédito, estamos hablando de hace 10 años, pues, que era la segunda promoción en el ESI, pues para gente es una idea como de lo novedoso que todavía estaba. Entonces, esa fue la manera, digamos, como la búsqueda que siempre estaba ahí, pero un buen accidente de un libro, de una conversación con un amigo que lo va llevando a uno pues a un curso, la llegada de Carlos pues al banco. Entonces, si te das cuenta, como una serie de accidentes afortunados, pero la semilla siempre está ahí, o sea, volvemos a la conversación anterior, uno está sentado siempre en las respuestas. Yo creo que muchas veces uno está pensando en ver afuera, en qué es lo que me gusta, mi pasión, mi propósito, que, en qué soy bueno, y siempre estás como mirando afuera, como en alguna parte está y tengo que salir a buscar, y no realmente estás sentado en la silla siempre, o sea, la respuesta la tienes ahí y por lo que eres, por la herencia que tuviste, por lo que has aprendido. Entonces, digamos, me cogió accidentes que me tomaron como con el interés pues muy, muy a flote, y eso hizo que tomara pues la decisión. Entonces, esa es la historia de cómo terminamos aquí tú y yo sentados hablando pues de comportamiento. El inicio de la historia, sí. ¿Y Bancolombia te apoyó desde el principio, desde ese momento en el que tú encontraste ese camino y quisiste ir al sí? ¿Cómo reaccionó la empresa? No, nuevamente volvemos a los accidentes afortunados, o sea, y a que uno la vida, creo que, no sé, que es algo de inspiración, pero que también de trabajo, pues sí, que te coja trabajando la inspiración, ¿cierto? Porque eh, yo me fui hace 10 años a estudiar, llegué a estudiar y desafortunadamente en ese momento no, pues no aprendí en la universidad a cómo aplicarlo, o sea, aprendí conceptos muy buenos en una de las mejores universidades, pero no me enseñaron nunca, bueno, consultoría 1.0, 2.0, que es a lo que tú te dedicas y cómo escoges un proyecto y cómo lo trabajas y cómo lo mides y cómo cuentas esto en la organización, cómo haces un pitch, o sea, no, o sea, y probablemente me faltó a mí un poco de valor como a ver algo, a ser visionario, a decir, aquí hay algo. Yo me acuerdo que todos mis compañeros en LSI renunciaron a sus trabajos y crearon consultores, ¿sí? Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están renunciando a todo lo que está? Y yo me fui por la segura, yo volví a hacer el trabajo que estaba haciendo, digamos, en el mundo de los negocios, ¿cierto? En temas de estrategia de negocios, del negocio corporativo. Y yo no pensé que en ese momento hubiera pues como una probabilidad, una posibilidad profesional muy grande ahí, o dentro de Bancolombia o por fuera de Bancolombia. Yo llegué, sí, digamos, como muy entusiasmado con esas ideas nuevas, con esos conceptos, pero llegué a mi trabajo a tratar de hacer cositas por los lados, pero nada muy. Entonces daba una charla aquí, una charla allá, con otra compañera pues del banco, que es Laura, que tú la conoces por la misma época. Ya desde el principio, desde ahí. Sí, desde ahí empezábamos, fue como que coincidió en los momentos, pero hacíamos cosas como por los lados, o sea, nunca, no llegamos a decir, tenemos que hacer esto dentro, no, o sea, tratamos, ella en su trabajo, yo en mi trabajo, como de hacer cosas, pero nada pues muy, muy relevante. Y así tal vez pasaron 5 años, para que te des cuenta pues como todo el tiempo como que un poco que se perdió, digamos, de trabajo, de haber empezado esto con más tiempo. Y ahí llegó la pandemia. Ahí llegó la pandemia, es correcto, y, y hay que darle los créditos a un equipo dentro del banco que es el equipo de riesgos. O sea, que pensarías que es un lugar inesperado para estos temas, porque, Pero no. cierto,
racional, modelo clásico, los modelos económicos, pero este equipo, digamos, dentro del banco, pues es innovador, es vanguardista. Entonces, en- con una universidad, pues en Colombia, desarrollaron un proyecto sobre cobranzas, cómo ayudar a los clientes a que tengan mejores hábitos de pago. Y ese proyecto, eso fue hace 5 años más o menos, ese proyecto cogió fuerza dentro del banco, salió muy bien, logró muy buenos resultados y mostró un camino, ¿cierto? Y digamos que ese proyecto puso el tema en la agenda del banco y el presidente lo conoció y en su momento, cuando lo conoció, supo que yo había estudiado el tema porque él había firmado pues mi carta de recomendación en el LSI y me acuerdo la llamada y nos dijo, bueno, es el momento de hacer esto bien y vamos a ver que este tema se vuelva una capacidad dentro de Bancolombia. Y me acuerdo que lo hemos hablado y dice, no es, no- antes no era el momento, todas las cosas tienen como un momento, era el momento, antes probablemente hubiera sido demasiado anticipado, pero ¿qué pasó? Que en Bancolombia hubo temas que cogieron pues mucha fuerza, o sea, pues la tecnología ni se diga, pues porque es lo que es un banco hoy, pero digamos que hubo un proceso de modernización acelerada. Los datos, la analítica, un tema que pues alcanzó una escala sobresaliente y se volvió una ventaja dentro de Bancolombia. Y lo otro, el diseño, otra de esas prácticas potentes que también cogió mucha fuerza. Entonces, como que los astros se alinearon, o sea, la ecuación estaba y lo que hacía falta era la cuarta pata de la silla o de la mesa, que era el comportamiento, ¿cierto? Entonces, probablemente ese fue como el camino, no todas las organizaciones lo tienen que recorrer, pero ese fue el que, pero yo creo que ya el modelo de madurez y este proyecto ayudaron a decir, hay que hacerlo, hay que dar ese paso. Entonces ahí, ese es el camino que llevamos hace 4 años. Entonces, si te das cuenta, nuevamente, accidentes, pero que te cogen bien parados, te coge trabajando, inspiración, pero que te coge trabajando. Entonces yo creo que, porque nunca, digamos, Laura y yo no habíamos bajado la guardia, no nos habíamos desanimado, no habíamos abandonado. Veníamos tratando de hacer cosas, pero a veces tú necesitas como esos catalizadores que te digan, bueno, listo, entonces ahora sí vamos a hacerlo en serio. Entonces un poco la historia de cómo terminamos aquí. Pa, súper interesante. Y después de ese camino, llegando a ese punto de que las ciencias del comportamiento son el siguiente paso, ¿pero qué exactamente son las ciencias del comportamiento para Sergio y para Bancolombia? Mira, primero te voy a explicar, pues como definición básica, digamos que ya luego para Colombia, pues qué significa y por qué le da tanta importancia a esto, ¿cierto? Pero realmente, Gonza, cuando uno, pues, en ese momento tratando de explicar, pues, esto qué era y qué aportaba, porque, digamos, listo, tú recibes la llamada y ahora qué es, ¿cierto? Entonces, eh, nadie más ha oído, pues, no muchas personas han oído este tema, entonces, pues, toca empezar a hacerlo, ¿cierto? Pero realmente, si tú miras alrededor eh, tuyo, cómo funciona el mundo, tú te das cuenta que hay un gap muy grande entre eh, lo que es bueno para las personas y lo que las personas realmente hacen, ¿cierto? O sea, basta mirar todo, los ahorros, la deuda, las inversiones, incluso los inversionistas más profesionales, tú miras la plata que dejan por irse por la opción segura, tú miras el medio ambiente, tú miras la salud, tú miras la alimentación, o sea, la industria que sea, el problema que sea, tú siempre encuentras lo mismo, ¿cierto? Entonces, si fuéramos racionales, pues eso no se haría. Entonces, para mí, digamos que las ciencias del comportamiento lo que te permiten es entender eso, la ciencia, cómo realmente tomamos decisiones, subrayando la palabra realmente. O sea, digamos, lo que se busca es, no como nos han dicho que es y cómo debería ser, sino como realmente es. Entonces, eh, es, digamos que detrás de esa ciencia, digamos, lo que uno encuentra son principios muy sencillos que son pues fácil de explicar y que cuando la gente los entiende dice, ah, ok, no, ya entendí. Entonces, por ejemplo, como uno, pues, saber eh, que, digamos, nuestro cerebro es un gran economista porque
pues sabe que decidir cuesta y entonces busca que la mejor decisión no es la más óptima, sino es la más fácil, pues digamos que pues, a mí esa es una explicación que me parece fascinante, ¿cierto? Le permite a uno empezar a entender por qué es que en la práctica entonces, por más que queramos algo, no sale como nosotros esperamos, y es porque simplemente estamos predispuestos para eso, para ahorrar lo que cuesta pues tomar decisiones. Em, el piloto automático, ¿cierto? Que es una metáfora que yo creo que todo el mundo entiende. Todo el mundo sabe que el piloto automático es cuando uno no piensa mucho las cosas y se deja llevar. Entonces, pues, poder uno, eh, es buena parte de los problemas entender que es por eso, porque simplemente estás minimizando el esfuerzo de decidir y te dejas llevar como por lo que ya traes o por lo que ves. Entonces, eh, poder, digamos, ir a la génesis de entender por qué nos comportamos, me parece que es algo que, que te permite pensar los problemas de manera diferente, porque ya no es eh, culpar a la gente, ya no es pretender cambiar a la gente o lo que la gente piensa, sino cambiar lo que la gente hace, donde lo hace. Entonces, para mí, digamos que la ciencia de comportamiento es eso, es lo que te permite entender como esa ciencia de lo cotidiano, esa ciencia de las decisiones que tomamos en el día a día frente a recursos escasos, pero entenderla pues como desde principios relativamente sencillos. Eh, yo creo que hay metáforas que uno, muchas veces es mejor entender las cosas con metáfora y cuando uno está tratando de explicar esto, pues en la organización ayuda, ¿cierto? Normalmente uno siempre le ha enseñado que el cerebro es como un computador, ¿cierto? Pero el cerebro más que como un computador es más como si fuera Waze, ¿cierto? Y es que te está buscando que minimices te está llevando al punto A, al punto B lo más rápido, probablemente no es lo mejor, pero es lo más rápido. Entonces, ese tipo de cosas ayudan como a poder uno entender esto de qué se trata. eh, o la atención como si fuera un tanque de combustible, ¿cierto? Donde es limitado. eh, que es, y cada que tomas una decisión, cada que atiendes a algo, cada que te están dando una información, cada que estás expuesto a un estímulo, se te va gastando ese tanquecito. Entonces a mí me parece que la ciencia del comportamiento nos da unos principios muy básicos, muy sencillos, muy asequibles. Tú no tienes que ser neurocientífico, no tienes que ser psicólogo, o sea, cualquier persona puede entender estas metáforas, estas explicaciones y suenan como convincentes, pero que lo mejor es cuando las contrastas contra los experimentos, que yo creo que también eso es lo potente de esta disciplina, es que no es yo creo o me dijeron que, sino es experimental. Digamos que uno viene de los negocios donde no hay esa disciplina de experimentación. Entonces aquí creo que dar uno contra una disciplina que use como principios que suenan como tan razonables, tan claros, pero además es experimental, pues yo creo que eso se te abre las posibilidades a resolver los problemas de una manera muy distinta. Entonces yo creo que para mí eso es como la ciencia del comportamiento, es entender pues cómo realmente tomamos decisiones. ¿Y por qué, digamos, esto gana tanta importancia, al menos en una organización como la que yo trabajo en Bancolombia? Es porque hay un muy buen match con, eh, con algo que a nosotros nos interesa y es el bienestar. Digamos que Bancolombia escogió ser una organización que trabaja por un propósito, que es generar bienestar para todos. Eh, y ¿Esto tenía que ver con Carlos Raúl? yo creo que es una evolución. Es una evolución. Yo creo que es una evolución, digamos que Bancolombia siempre ha sido una organización humanista, digamos, en su tradición, en su ADN, pues siempre es así, ¿cierto? Pero yo creo que es una evolución. Definitivamente creo que ahí hay una semilla, hablando de semillas, creo que ahí hay una semilla y luego después digamos, ese modelo de hacer organización evoluciona pues hacia hacia ubicar las cosas mucho en generar bienestar. Eh, entonces, pues digamos que en las ciencias de comportamiento hay una herramienta para eso. Es decir, la preocupación ética de ciencias de comportamiento es por el bienestar, por generar bienestar. Entonces, hay un match, o sea, es como, digamos, esta es la ciencia del bienestar y hay un match pues, para poder, digamos, reconocer que como no somos buenos tomadores de decisiones, no necesitamos compañías que sean como buenos coaches de decisiones, compañías que sean como esa mano amiga que te ayuda a tomar decisiones. Entonces, la ciencia de comportamiento te da principios, herramientas
para poder hacer eso, para poder ser ese buen guía en las decisiones. Sobre todo en las financieras, que como tú sabes son una de las más difíciles, pues de largo plazo, el lenguaje es técnico, son muy emocionales, entonces muchas opciones, mucha fricción. Entonces, hay una afinidad natural, pues, del tema, ¿cierto? Y adicional, digamos que a lo del bienestar es una ciencia que lo que te permite es equivocarte rápido, no, sus soluciones normalmente no valen o valen muy poco, porque no estamos hablando de las grandes campañas publicitarias o los cambios grandes tecnológicos que normalmente son lo que más pesan estas organizaciones, sino estamos hablando de cosas sencillas, relativamente sencillas, pero con un efecto grande. Entonces, creo que es una combinación, digamos, hay una afinidad en esa preocupación por el bienestar, pero además muy práctica, porque yo creo que las ciencias del comportamiento al final del día, creo que en la familia de las humanidades son una de las que tienen como preocupaciones más prácticas. O sea, siempre estamos pensando en, en decisiones muy cotidianas, muy rutinarias, como las que decíamos, ahorrar, gastar, alimentarse, hacer ejercicio, desplazarse. Entonces, eh, creo que son, pues, para una organización, digamos que es algo que es fácil de aplicar, pues, porque no estamos hablando de, digamos, de teorías, pues, muy elevadas, muy alto nivel, sino de cosas muy aplicadas, pues, a problemas de la vida. reales. Ujú. ¿Y cómo crees que ha ido permeando una vez que ya habéis comenzado, que habéis hecho vuestros experimentos, que apareció lo de cobranza? ¿Cómo crees que habéis conseguido que vaya permeando en la organización hasta ahora? Pues mira, yo creo que hay dos cosas que hemos tratado de hacer bien y es, digamos, por un lado, tratar de escoger proyectos relevantes, digamos, estratégicos, de gran escala, o sea, que tengan un alcance de millones de clientes, ¿cierto? Que sean problemas grandes para la organización. Entonces, creo que es trabajar como con esa agenda de problemas grandes. Eh, También, digamos, eh, somos convencidos que para que los temas de ciencias de comportamiento sean escalables, necesitan vivir en tecnología. Entonces nosotros, digamos que nos buscamos conectarnos con los productos, con los canales, con los negocios, con la tecnología. O sea, digamos que los diseños que nosotros ayudamos a generar, pues, digamos, vivan en la tecnología, ¿cierto? Y no solo en comunicaciones, porque eso pues no es sostenible. Eso, a veces hay que empezar por ahí, a veces es necesario, a veces si lo puedes hacer mejor, ¿por qué no? Y tener comunicaciones conductualmente mejor, pero nos gusta es más como trabajar como con arquitecturas digitales de negocios y poder, son cosas que todos usamos todos los días y están ahí y no hay que acordarse de ellas, ¿cierto? Están cada vez que tú consultas la aplicación del banco, lo que sea. Entonces, esa es una manera de permear, de lograr capilaridad, de que eso no se quede como en uno que otro experimento, sino que viva en la tecnología del banco todos los días, pues. Pero lo otro es cómo desarrollar el tema al interior, o sea, digamos que no dependa de un equipo pequeño, de 4, de 5, de 10, de 20, los que sea, sino que realmente sea como una capacidad, algo que tú eh, logres como que se vaya irradiando en la organización. Entonces, hemos, digamos, buscado que más gente conozca el tema. Entonces ya hay más de 100 personas que han hecho cursos formales en el tema, pero ya hay una comunidad de 500 entusiastas que quieren saber más, que quieren aprender más, que quieren utilizar cosas. Hemos ido creando muchas herramientas para que la gente se autogestione, se autosirva, que no tengas que ser científico de comportamiento, estudiarlo para usarlo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser de todos unos más expertos que otros, pero que cualquier persona pueda usar conceptos básicos, herramientas básicas. Hemos trabajado con equipos claves, por ejemplo, con el equipo de diseño, el equipo de marketing, el equipo que todos son arquitectos de decisiones y todos los días ellos con sus diseños están haciendo que las cosas sean más fáciles o más difíciles para explorar. Entonces, ese trabajar con esos equipos, entusiasmarlos, mostrarles cómo esto enriquece su trabajo, cómo esto es un complemento perfecto a lo que hacen, eso ayuda bastante. Y ya digamos que lo que estamos, lo que queremos es empezar a crear como equipos satélites, o sea, que en las áreas que tienen un poco más maduro este tema, donde hay más apoyo, más patrocinio,
pues empiecen a crear esos equipos, eh, digamos, que trabajan con prácticas de comportamiento, que ustedes aquí nos han mostrado el camino de eso, equipos direccionados por comportamiento. Ustedes nos mostraron eso hace un par de años, que ese tiene que ser digamos, la manera de que esto se vuelva relevante en la organización es que se descentralice y que se vuelva parte del ADN de estos equipos. Entonces ahí estamos. No es fácil. No es fácil para nada. Tiene que iterar uno, experimentar, eh, ir, venir. Al principio cuesta mucho, los primeros toma más tiempo. Entonces, ese es tal vez uno de los retos más grandes, ese y el de los datos y ese matrimonio del comportamiento con los datos. Para mí son como los retos más grandes, ¿cierto? Sí. De cómo hacemos que esto se vuelva, como que estos equipos sí lo interioricen porque pues además son equipos que tienen un montón de cosas, tienen un montón de herramientas ya de entrada, tienen un montón de desafíos, viven en la urgencia. Entonces como que ahora tú les digas, no, y mira, a partir de mañana suena muy bien en la teoría, pero ¿Dónde saco el tiempo? claro, ya es como eh, somos presa de nuestros propios sesgos, pues creyendo que la gente lo va a hacer fácil y no. Entonces pero es apasionante. Yo creo y esa fue la invitación que nos hicieron, esto no es solo un grupo de experimentación, no, esto es una capacidad, o sea, y yo creo que es posible. O sea, mira, a mí hace 10 años también más o menos me tocó, cuando tenía el cargo de estrategia, empezar el tema de analítica dentro de Bancolombia, con el presidente de ahorita, digamos que fue como que, mire, todo el mundo está hablando de esto, es como la inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de esto, hay que hacer. Entonces, digamos, él fue el sponsor en ese momento y buscamos el equipo adecuado. Y ya hoy, 10 años después, te digo que es una de las prácticas más maduras y más avanzadas que hay. Y es ventaja competitiva y ya nadie lo disputa y tienes en la organización 1000 O analíticos. sea, que eres muy optimista al respecto. Sí, pero toma tiempo. O sea, Va a tomar tiempo, mira que aquí claro. se tomó días. Yo no espero que nos tomemos días, pero toma tiempo. O sea, toma tiempo armar esa comunidad, crear esas prácticas, que efectivamente, digamos que sí sea riguroso el tema. Entonces, yo creo y ese para mí es como el referente, digamos, es como el camino lo mismo diseño que te lo mencionaba ahorita, también hoy es una práctica robusta que ya como que tú sientes que vive naturalmente la organización. Entonces, yo creo que toma tiempo, pero es posible. O sea, depende de que lo hagamos fácil. O sea, depende de que seamos fieles al principio que tanto aprendemos todos los días, que seamos conductuales. Hay que hacérselo fácil a la gente, desde el lenguaje, desde las herramientas, de dar por hecho que la gente no lo va a hacer, que no lo va a querer hacer, que se le va a olvidar. Entonces, que sea lo más natural posible. O sea, que si tú estás, o sea, no sé, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial es mucho más fácil. Digamos que eso sí que me ha generado optimismo, y es que hoy a través de inteligencia artificial tú puedes tener agentes conductuales para que le ayuden a la gente en el día a día y no tengan que saber de sesgos o de comportamiento o nada, el lenguaje de negocios, con sus retos, empezar a generar soluciones y cosas que puedan empezar a probar. Nosotros ya hemos probado algunas cosas y parece muy prometedor. O sea, como que ya le pone como un front a una herramienta de usuario final Claro, en los temas de comportamiento. Entonces creo que hoy hay más herramientas que las que teníamos más antes. posibilidades. Y comentabas los dos retos, el de casar los datos y la ciencia de comportamiento, que es clave, si no, no hay ciencia de comportamiento. Luego la parte de incorporar la ciencia de comportamiento en toda la organización, no que sea cosa de un grupo. Y luego hay un tercero, que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, que es el de cómo lo llevas al C-Level, ¿no? Cómo lo llevas a la toma de Sí. decisión del C-Level. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ese es el reto que por estos días tú sabes que me atrae bastante, y tiene, digamos, como el origen de una reflexión, ¿cierto? Y digamos, como parte de mi trabajo, que un tema es el comportamiento, pero tengo, digamos, otros temas relacionados más como con la estrategia corporativa, con proyectos que son, digamos, proyectos corporativos, muy cercanos a la alta dirección, a la presidencia, a la junta. Entonces, como que buena parte de mi día a día es pasar como un tiempo con el C-Level, y muchas veces cuando nos invitan también a hablar a otras compañías, también hablamos el C-Level de otras compañías o las juntas de otras. Entonces, digamos que
he estado un tiempo pues como trabajando con estos altos directivos y, y a mí me llama particularmente la atención cómo en ese nivel hay un reconocimiento a lo difícil que es tomar ciertas decisiones, ¿cierto? O sea, decisiones que no son rutinarias, ¿cierto? Como por ejemplo invertir en otras compañías o el presupuesto, o sea, cómo logras para tener presupuestos hechos a la medida de una organización y ¿Cómo controlados, priorizas? cómo priorizas, eh, cómo, cómo, por ejemplo, desinviertes. También. O sea, no solo inviertes bien, sino cómo desinviertes bien, cómo una movida estratégica de decir entrar acá o entrar acá, adopto esta tecnología, adopto esta otra. Entonces, esas decisiones grandes, ¿cierto? Que no son las rutinarias como ahorrar, gastar, sino entrar a la aplicación, la adopción digital, que son, pues, esa, hay un reconocimiento a que es muy difícil, o sea, casi que una frustración. O sea, cuando tú hablas con eso, es una frustración de decir, eso que Ellos saben que tienen un problema. saben que tienen un problema, no solamente ellos, sino como los tomadores de decisiones en estos temas, y uno le siente como esa frustración de, es que nada, o sea, no funcionan las soluciones que tenemos en curso, no solucionan las políticas, los incentivos, la comunicación, nada funciona. Entonces, es como el caso perfecto para comportamiento. Y también me he dado cuenta que es un público desatendido, o sea, es decir, por todos, Nadie se atreve. por las ciencias de comportamiento ni se diga. Yo creo que nos hemos dedicado mucho es a lo masivo, al retail, digamos, al B2C, a la adopción digital, a estas cosas creo que son las que han capturado nuestra atención. Pero aquí no tanto, o sea, como que no ¿Por nos qué hemos crees? metido tanto. Yo creo, voy a especular, ¿cierto? Pero dos cosas. Uno, es más sobresaliente esto otro, ¿cierto? Es más sobresaliente hablar de la adopción digital o De lo masivo. de lo masivo, o sea, gana una atención desproporcionada, o sea, es un tema de salience, pues de más, o si estás hablando de tecnologías, pues mucho más novedoso hablar de inteligencia artificial y de la adopción de la inteligencia. Entonces creo que hay un tema de que son temas como que ganan más, tienen más publicidad, tienen más, sí. Por otro lado, por un lado, y por otro lado que yo creo que la gente cuando piensa en el ejecutivo de alto nivel, en el C-level, un poco exagera como su capacidad de racional, su competencia, ¿no? Esta gente se la sabe toda, la tiene clara, tiene asesores, tiene mucha experiencia. Entonces yo creo que ahí como esas, se juntan esas dos cosas, que es como una tormenta un poco ahí compleja, ¿cierto? Hay más atención acá, pero al mismo tiempo creemos que acá hay más capacidades. Entonces, yo creo que por eso como esto. eh, entonces, como que a mí eso me ha atrapado, ese es un problema que me ha atrapado. Yo digo, yo quiero ayudarle a estos líderes a que puedan tomar mejor decisión, a que puedan pensar con mayor claridad, a que también tengan herramientas de toma de decisión distintas a las que usan hoy en el día a día para eso, o sea, y hacer como esa pedagogía es que esas decisiones son muy sesgadas y esos tomadores de decisiones son muy propensos a los sesgos, ¿cierto? Porque son decisiones Intuitivas. intuitivas, de alta incertidumbre, para que no son repetitivas, donde pues tú no puedes mostrarte como vulnerable, ¿cierto? Cuando todo el mundo está esperando que tú tomes una decisión, donde, por ejemplo, cuesta renunciar, donde si ya te metiste en algo, en un proyecto, es difícil desinvertirte porque qué dirán o ya estamos jugados. Ellos usan constantemente. Entonces hay mucha propensión, altísima propensión a los sesgos y a mí eso me atrapa. Como que yo digo, si yo puedo contribuir un poquito a coger de esta ciencia y a darles herramientas, entonces llevo como un año y medio investigando qué hay y me he encontrado con papers potentes, con artículos, con herramientas y esa es en la que estoy ahorita. O sea, he venido como tratando de hacer pedagogía, de mostrar esos sesgos cuáles son, pero también cómo se pueden, digamos, un poco gestionar. Entonces vengo construyendo contenidos, vengo construyendo herramientas, trainings, me estoy metiendo como en los procesos
digamos, relacionados afines pues en el banco a esto, el proceso de presupuestación, el proceso de priorización, el proceso de inversión. Nuevamente volvemos a los accidentes, o sea, acuérdate que, digamos que yo tengo esa fortuna de tener como dos roles, estrategia y comportamiento, o temas estratégicos y de comportamiento. Entonces lo que estoy haciendo es juntando. Yo vuelvo a la pregunta del principio, lo que me gusta a mí ser es un productor, un polinizador, un puente. Entonces si yo puedo ser ese puente entre comportamiento y las decisiones del C-level, las decisiones estratégicas, pues eso a mí me atrapa. O sea, yo siempre estoy buscando como dónde están esos espacios grandes para juntar. Entonces, estoy entusiasmado, ya, digamos, tengo como propuestas y herramientas y cosas en curso para empezar a probar ya venimos probando cosas de estas dentro de Bancolombia, de cómo mejorar eso. Por ejemplo, el proceso de inversiones o desinversiones. Yo tengo un asiento en un comité de inversiones de estos, entonces, ¿qué puedo llevar allá? Entonces, con el equipo de finanzas buscamos tener como esos flujos de decisión que nos permitan parar a pensarlo. Decía ahorita, apagar por un rato el piloto automático y hacerlo. No Entonces, es tanto que estés trabajando el contenido per se o la técnica o la valoración de la empresa, sino el cómo haces que el proceso de la arquitectura de la decisión, sesgos. el flujo de la decisión, la Sí. arquitectura, a ver en qué momentos podemos tener ese par y piensa, bonito. ¿cierto? Par y siga. Entonces hemos ahí encontrado cosas, mira, volvemos. Lo bueno de esto es que no vale nada, ¿cierto? O sea, un árbol de decisión no vale nada. Pero cuando tienes una ruta de contingencia donde digas, bueno, si esto se cumple, siga. Si no, ¿cuál es el curso de acción? Y el próximo paso y tal. Si tú tienes eso desde el principio establecido, esa regla fácil pues va a ser más fácil que tú te bajes en algún momento, porque ya era una alternativa contemplada, ¿cierto? O, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, juegos de eliminación, ¿cierto? Donde tú digas, bueno, ¿a qué vamos a renunciar? O sea, propongámonos unos ahorros para que las renuncias nos den unos ahorros de horas o de lo que sea. Cosas de ese estilo no hay nada. Por ejemplo, equipos rojos, o sea, equipos que, digamos, en un ambiente seguro atacan algo, una propuesta, una idea, para ver lo que uno está viendo, ¿cierto? O cambiar roles, por ejemplo. O los premortems que tú conoces muy bien, de que imaginémonos qué puede salir mal desde el principio. O, por ejemplo, hacer las preguntas adecuadas, ¿cierto? O preguntarse uno, simplemente no solo obsesionarse con el resultado, sino con el proceso de toma de decisión, porque a veces si te enfocas mucho en el resultado, te sesga el resultado y no cómo llegas a la decisión. Entonces, mira que son como reglas sencillas para problemas complejos, son simplemente como esas paraditas a pensar bien en el problema, a ver el problema desde otro punto de vista. Por ejemplo, muchas veces en un comité de proyectos o de inversiones, tú podrías preguntar, bueno, listo, está muy bien, esta es la propuesta, ¿cuál es la segunda mejor alternativa? Y a veces esa segunda alternativa puede ser mejor, pero todos estamos casados con la primera que solo creemos que es la primera, o reuniones donde uno dice, bueno, estamos decidiendo algo, ¿quién no está de acuerdo? De pronto esa no es la pregunta adecuada, porque nadie quiere disentir, ¿cierto? Entonces, de pronto la pregunta es distinta, bueno, ¿esto por qué puede salir mal? ¿Esto a qué se parece antes que hayamos hecho? ¿Cuáles son? Cuestionemos los supuestos, ¿de dónde salieron? Miremos si hay un caso similar que nos sirva los supuestos como un referente. Entonces, mira que son brújulas para tomar decisiones que no, a veces un checklist, o sea, a veces nos parece que un checklist es una cosa muy, pero mira que los pilotos, los médicos utilizan checklists para apagar el automático. Entonces, des- digamos que ya, digamos, encontré el problema, pero también he ido encontrando las soluciones y lo que estoy haciendo es como irlas probando poco a poco, así como en el mundo de clientes, de negocios, de canales, de transacciones, probamos cosas que sirven. Ahora mi intención es probar que en la sala de juntas también hay sesgos, pero que también se puede aplicar comportamiento para ayudar a tomar mejores decisiones. Y entiendo que ha habido un gran cambio ahora en Bancolombia y el cambio de nombre que hablábamos antes y un cambio de estructura organizacional. ¿Qué rol has tomado, o más que qué rol has tomado, has podido aplicar este tipo de conocimiento que estás obteniendo? ¿Lo has utilizado como conejillo de indias este proceso? ¿Has participado de esa manera? ¿Cómo ha funcionado esto? Sí, mira que, digamos, en como parte, digamos, de el paso que ahorita está dando pues el grupo
ahora Cibest. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, claro. Mira, digamos que es un cambio reciente y es la creación de una holding que se llama Grupo Cibest, que es la dueña, pues, de los diferentes negocios de Bancolombia, de BAM, de Banco Agrícola, de Banismo, de Nequi, de Buenia, de Wompi. Entonces, esa holding, pues, es la accionista de todos estos negocios. No era así. Antes era Bancolombia, el principal banco, era el dueño de las inversiones. Y esto era típico en el mundo, digamos, era una figura rara y era difícil de entender para los inversionistas, era como difícil pues de entender de dónde venía el valor y qué generaba cada uno de estos, porque estaba Perfiles de riesgo muy distintos. exacto, perfiles de riesgo distintos. Para invertir era muy difícil, o sea, un banco invirtiendo en activos digitales o en negocios que no sean base financiera, sino tengan difícil. Mover el capital de inversión, difícil. Entonces era como una camisa como que digamos, hacía más rígido, pues, poder invertir en muchos negocios. Entonces, por eso se toma la decisión y ese es el grupo Cibest, ¿cierto? Entonces, digamos que para los clientes no hay un cambio, siguen siendo los clientes de cada uno de los bancos, pero esta es una figura pues más a nivel como de la sociedad. Entonces, digamos que ese es el gran cambio y yo creo que tal vez la manera o lo que el camino que se abre ahorita es poder ya no solo pensar en Bancolombia, sino en cómo poder llevar este tema a todas esas inversiones. Entonces, hoy, por ejemplo, este año, recientemente, ya estamos con proyectos en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, tenemos más o menos 10, 15 proyectos allá. Con Nequi venimos trabajando hace un rato, pero estamos pues como cada vez pues trabajando más. Entonces, yo creo que la posibilidad y el cambio es poder ampliar la cobertura, ¿cierto? Poder no solamente hacerlo Bancolombia céntrico, sino tener como una visión corporativa mucho más amplia. Entonces yo creo que esa es como la forma o sea, digamos, de crecer el espectro. Lo bonito es que tú te vas para Centroamérica y son los mismos problemas de acá. O sea, yo acabo de llegar y estábamos viendo cómo esto podemos ayudarles allá con esto. Y son los mismos problemas, temas de cobranza, de adopción, de venta, de endeudamiento responsable. Entonces, o te vas y son problemas del onboarding, de cómo hacerlo más fácil, de cómo bajas el abandono. Entonces los problemas se repiten, pues. Entonces yo creo que ahora la potencia es poder aplicarlo no solamente a una de las operaciones, sino como una mirada mucho más transversal y exportar y cruzar fronteras y cruzar industrias con eso. Creo que eso es lo potente. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. La verdad es que podría seguir haciéndote preguntas otra hora más, y seguro que otro también, pero ya estamos llegando al final y te quería hacer una última pregunta, y es, ¿qué libro recomendarías de ciencias del comportamiento? Creo que te va a sorprender con la respuesta, porque probablemente no me voy a ir por uno de los libros más clásicos, más técnicos. Me hubiese sorprendido si hubieses dicho uno de los más clásicos. Sabes que hay un libro que me gusta mucho que se llama Pensar claramente o Pensar con claridad. Eh, y es un libro que tú no sientes que es de ciencias de comportamiento, pero digamos que por debajo tú te das cuenta que utilizan principios de comportamiento, pero está hecho para todo el mundo. Es decir, tú no tienes que saber de esto, no tienes, pero la forma como está escrita es de una manera que te ayuda a que, como a pensar mejor y te ayuda a tomar decisiones de mejor manera, que seas más consciente de tus propios procesos. Entonces es un libro como digamos, más de autoayuda en comportamiento, sí, si se quiere, pues cierto. Seguramente eso no sonará muy bien en la comunidad científica, pero a mí lo que me gusta es que, porque ayuda a la divulgación, o sea, ayuda a enamorar a la gente de las ciencias de comportamiento, ayuda a darle recomendaciones para su día a día. Entonces es un libro que te lo lees rápido, te lo disfrutas, pero es práctico para la gente. Entonces yo, por ejemplo, he visto que a nivel ejecutivo cae muy bien, o sea, es decir, la gente dice, no, ya entendí que es que somos propensos a esto y que tengo que cuidarme y esto que encontré aquí me puede servir. Entonces por eso te digo que no es para el científico de comportamiento, pero digamos que es para enamorar a la gente de las ciencias de comportamiento. Algo muy Y a importante. mí eso me parece más
más importante, porque libros científicos hay muchos, pero libros que como que te cautiven desde el primer minuto y que te permitan saber que esto es para todos y que es de puertas abiertas y que todos en el día a día lo podemos hacer, eso me parece potente. Entonces, por eso lo recomiendo. Con un margarita al lado de la piscina sabe muy bien. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias por todo. Pensar claramente. ¿Quién es el autor? Sam Parrish, Sam Parrish. Shane Parrish, perdón. Shane. El mismo que tiene pues este podcast de Knowledge Project, que es también el recomendado del podcast bastante bueno. ¿Quieres recomendar otro podcast? Que sé que el podcast va servido. A ver, The Knowledge Project me parece muy bueno. A ver, me corchas, porque es que oigo muchos podcasts, pero ahora mucho de literatura. Claro. Entonces, mucho de libros, de historia, de esos pues sí, pero digamos que, sabes que hay uno que no me acuerdo su nombre, pero es un tema como de Decision Literacy. Creo que ahí está Lowenstein detrás de ese podcast y es como un esfuerzo que están haciendo eh, algunos intelectuales en Estados Unidos y universidades para eso, como un poco diciendo todos deberíamos pasar por un tema de educación en decisiones, o sea, y del colegio te deberían enseñar un tema de decisiones, así como te deberían enseñar finanzas y otra cosa, debería ser parte del currículum. Completamente. Entonces, no me acuerdo en este nombre, lo ponemos ahí en las notas del Eso es. podcast, pero es chévere, pues, porque tiene que ver con como con esa pedagogía sobre las decisiones y llevan, pues, los académicos y los practitioners más cracks en el tema. Maravilloso, Sergio. Muchísimas gracias por todo y seguimos hablando. Un gustazo, espero que siga la conversación. Por supuesto.